las personalidades y en los seres. Y yo me empecé a ver como... así. Se me vino la noche. Así. Y me empecé a ver como que como que no pertenecía a ese grupo, ¿no? Como medio... no me sentía cómodo, no tenía afinidad con cómo pensaban los demás, me sentía como obligado a mantener esa amistad como si fuese un contrato, ¿no? Como si ese contrato lo tuviese que respetar a rajatabla e ir en contra de lo que yo pensaba que estaba bien, ¿no? Ejemplo, ir a un boliche y antes de ir al boliche tener que tomar hasta más no poder. Pero bueno, ¿no? Va a estar Cuando hablamos, cuando vuelvo a leer, Cuando vuelvo a leer la enseñanza, no, es el extracto de la bibliografía logosófica. También decir la enseñanza y no pasa nada. Sí, ¿no? Rodri, si no pueden decir reflexión en vez de enseñanza. No, ahí cambiando enseñanza, pensamientos. Es interesante y yo subrayé 3 palabras. Una dice que la amistad tiene que haber respeto, esa amistad nos tiene que honrar y tiene que resultarnos sana y agradable. Y yo empecé a ver que esa amistad no cumplía ninguna de estas cosas que plantea esta enseñanza. Y empecé a relacionar mi falta de conformidad con la falta de estos aspectos que no estaban presentes en esta amistad. Entonces, ¿cuál fue el problema que tuve que afrontar? El problema fue, esto que tuve que afrontar fue, si yo quería seguir con este grupo, y que eso significaba ir en contra de todo aquello que yo pensaba que era lo mejor para mí, o plantearles cuál era el problema que yo tenía y la falta de afinidad que estaba teniendo y que estaba sintiendo. Y la otra, que fue la que finalmente tomé, fue la de tener que cortar vínculos con esas personas. La verdad que es que la decisión final que tomé fue la de cortar el vínculo con las personas, que no fue una decisión para nada fácil, porque uno piensa, un cambio ya está, es así, pero previamente a tomar esa decisión, tuve que decidir qué era lo mejor para mí, si seguir yendo en contra de mí mismo o empezar a fortalecer la confianza en mí mismo y el respeto a mí mismo, porque en definitiva no me estaba respetando al no estar yo haciendo lo que creía que estaba bien, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería compartir sobre la amistad. Después, después de esto estaba el tema de Sofía, que dijo que ella quería que la ayude en cambio de qué concepto ella quería compartir. Creo que ella va a terminar eligiendo el del temor, pero bueno, eso fue como para que todos la ayudemos. Después de esto viene otra enseñanza y hay una pregunta que dice ¿qué es lo que hay que cambiar? Y la enseñanza dice: el conocimiento logosófico se aprecia y disfruta asimilándolo internamente y viviéndolo con intensidad en toda circunstancia oportuna. La vida se transforma ciertamente con solo cambiar los pensamientos que la sustentan moral, psicológica y espiritualmente. La idea era, una vez que nosotros pongamos o digamos nuestras experiencias, tratar el cambio de concepto de un tema en específico que para nosotros es como el más, ¿cómo diría de los pensamientos? El que más el más básico, claro, y el más sencillo se quiere decir de ver, ¿no? Que sería el cambio del concepto de los pensamientos. Entonces ahí traeríamos la pregunta de ¿qué son los pensamientos? Y una enseñanza. Los pensamientos son entidades autónomas que actúan por lo común independientemente de la voluntad del individuo y gravitan sobre él en forma
despótica no pocas veces. Perfecto. Ahí introduciríamos qué es lo que habla la filosofía sobre los pensamientos, más que nada lo que dice en Logosofía, Ciencia y Método, que da como una serie de pasos a seguir que están muy buenos. Y bueno, lo leo porque la verdad todavía no lo tengo. Eso es algo que puso hoy Sofi y yo no lo habíamos hablado previamente. Y dice, bueno, los pensamientos son agentes naturales de la vida que habitan en la mente, tienen vida activa, se reproducen y pasan a otras mentes, pueden ser dependientes o independientes de la propia voluntad. La logosofía propone, entre otras cosas, aprender a conocerlos, identificarlos, seleccionarlos y utilizarlos con inteligencia. Existen pensamientos positivos o negativos. La idea era... Déjame ver, perdón. A raíz de presentar este tema de los pensamientos, leer algunas otras enseñanzas que hablan sobre los pensamientos y dividir a los invitados en pequeños grupos. En esos pequeños grupos lo que se haría es que un condiscípulo guíe el intercambio y que se lean estas enseñanzas de una forma lo más conscientemente posible, tranquilos, ¿no? Si es necesario la repetición se vuelven a repetir, y después que surjan propias visiones de cada uno de los invitados para después luego exponerlas al final, ¿no? Y déjenme ver que está acá. Bueno, no sé si leer todas las enseñanzas... Para repartir enseñanzas acá. Eso es lo que no sabemos todavía, si repartirlas sí. o leerlas antes. No, repartirlas. Así cada uno la tiene. Distintas a cada uno de los grupos. Sí. O sea, cada uno del Sí. grupo le Para va a que dar después una Lo que lo van a expongan. exponer son las personas de los grupos, a nosotros no, van a exponer los invitados. Los invitados, una persona pasará a exponer lo que sacar de esa enseñanza. Lo que queremos hacer en realidad es que ellos experimenten lo que es en realidad el método logosófico. O sea, le vamos a hacer una breve introducción de lo que es el método logosófico para que ellos mismos lo puedan experimentar y demostrarles que nosotros también estudiamos de esa manera, y sobre todo el primer concepto es la lectura consciente. Queremos que lo lean y que lo relacionen con su propia vida. ¿Cuándo va a ser la introducción de lo que es el método logosófico? Ahí. Sí, va a ser realidad- algo chiquito antes del ejercicio. Va a ser algo más implícito, ¿no, Rodri? Sí, sí, sí. Sí, no sé si tan... No. Por ahí después lo no pueden va a ser nada aclarar, pero- estructurado, claro, no. Pero es esto que trae Mili, ¿no? Igual a lo mejor, en realidad todavía lo estamos viendo con Sofi, si es hacerlo, explicarlo o comentarlo en cada grupo o comentarlo en general y después que cada uno vaya al grupo sabiendo más o menos lo que trata el método logosófico. ¿Puedo hacer un comentario Sí, tranquilo. puntualmente sobre esto? Que si a mí lo que me parece que pueden hacer es decir, bueno, y ahora le damos un ejercicio que es un poco lo que hacemos acá en logosofía. Entonces, decís, nosotros nos dedicamos a leer el pensamiento de González Pecoche y después estudiamos individualmente y en grupo hablamos sobre lo que eso nos parece, lo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, que cada uno después se reúnen, entonces bueno, van a leer así un poquito y ustedes cuentan qué les parece. Muy sencillo. Sí, está bueno eso. Gracias. Sí, no sé. Bien. Sí, no, aparte está bueno y más 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 natural, aparte. Bueno, el tema ahora sería hacer el ejercicio. No. Por Claro, eso. No podemos se hace el calcular ejercicio, tiempo. pero va a tener una duración. ¿Cuánto va a durar, Rodri? Y entre 20 minutos y media hora. Es mucho, Hasta que se termina de compartir todo. No, pero es empezando desde compartir los pensamientos. No, yo creo que está bien. No la lectura 20 minutos. No, no la lectura 20 La minutos. exposición, Todo. Lectura, exposición. unos 20 minutos, media hora. Entre 20 minutos, media hora, Sí, todo. sí. La exposición, A qué ver, pasa. depende de cuántas personas vengan. Claro, porque si son muchos grupos. Bueno, y después el cierre que vamos a hacer nosotros, que es... ¿Quieren? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Tienen? Sí, el ejercicio. Y El después tema de ahora el sería poner el ejercicio. Que tenemos ya las enseñanzas preseleccionadas, todavía las vamos a rever. ¿Qué es lo que van a compartir cada uno de los grupos? La interpretación. La interpretación Lo que- general la sobre comprensión la sobre la enseñanza. O sea, como que tienen que llegar a una comprensión de cada grupo y pasa un vocero y... Claro, tal cual. Es solo la comprensión. La idea no es vivenciar un cambio de concepto, ¿no? No. No, es la comprensión, la relación. Pasa que eso nos parecía un poco Va a depender pretencioso. de cada Claro. Está grupo bien, eso. está bien. Muy poco tiempo. Claro.
Pero el año pasado, cuando se hizo el ejercicio en el curso que dio el sector juvenil en marzo, estuvo bueno porque además el concepto de los pensamientos es más nuevo, como que no les iba a chocar capaz con algún concepto viejo, y se dan enseñanzas que tienen ejemplos como muy vivos, muy cotidianos, y la gente o sea, yo estaba en una reunión y se pusieron a intercambiar sobre eso, contaron algunas experiencias, y después contaron, bueno, la enseñanza dice tal cosa, y contaron, la chica que pasó contó como lo que le pasaba en un momento en el que ella veía que de repente cambiaba de ánimo, de repente le cambiaba el ánimo, que no sabía por qué, y que se daba cuenta que podían ser los pensamientos. Tal vez lo que habría que clarificar muy bien es qué se espera que salga de ese grupito chiquito. Porque si no, puede tener cualquier cosa. Una variación. Sí. Y después no servir la exposición grupal, o sea, después cómo cierran, si cada uno se fue para cualquier lado. No es tan fácil cerrar. En la consigna, es decir, cuando dan la Claro, consigna. hay que clarificar muy bien qué se espera de esos pequeños grupitos cuando pasen, no sé, 10 minutos. Claro, quizás una pregunta, algo así como si fueran eso que leyeron algún cambio que han hecho o algo así, porque capaz que todos aportan cosas que nada que ver con los cambios. Pero Claro, quizás era lo que eso. ustedes esperaban, no sé, que No, no es su objetivo de la actividad. Y esto es una enseñanza de cierre del ejercicio. Sí, para el final del ejercicio. Después de que todos compartan las comprensiones que llegaron, se leería esta enseñanza que dice: si hubiera una gran parte de la humanidad que tuviera buenos pensamientos, su irradiación constante sobre la otra parte contrarrestaría los males que sufre, y poco a poco la influencia benéfica de estos pensamientos iría transformando en amor el ambiente negativo en el que actualmente vive la humanidad. En todas las enseñanzas abajo dice del libro. Sí, del tal. libro. Como nosotros decíamos. Y Bueno, y después nosotros hacemos un cierre que todavía no definimos bien qué parte va a comentar ella y qué parte voy a comentar yo. Lo que vamos a hacer es un poco repasar lo que vimos un poco del taller sobre qué es un cambio, si es posible cambiar uno por la propia convicción, que bueno, que en la naturaleza y el mundo todo cambia, que no es posible evolucionar sin cambiar de estado, los diferentes tipos de cambios de real aparente, necesidad de estímulo, y bueno, cuáles son esas barreras, que vimos un poco también, cuáles son esas barreras que nos impiden cambiar. Después en la otra sección vimos qué sucede a la hora de hacer los cambios con el temor y el valor, los cambios de concepto que uno tiene en la amistad, sobre el respeto que uno tiene que tener y cómo honrar de esos amigos. Introducimos también qué son los pensamientos, un nuevo concepto dentro de eso, que son agentes naturales, dependientes o independientes, y también pueden pasar hacia otras mentes. Y ejercitamos también una metodología de estudio donde compartimos también experiencias de nosotros mismos. Un poco, bueno, cerrando eso y compartiendo que todos los cambios que la logosofía nos invita a hacer es con el fin de perfeccionarse y para poder uno ser mejor y ayudar a las demás personas. Y que para eso propone el proceso de evolución consciente en el cual vamos trabajando individual y colectivamente todos para poder ir, ahí quizás todavía nos faltan un par de palabras, bueno, que se realiza el proceso de evolución consciente, el cual trabaja uno individualmente y colectivamente en el conjunto para poder ser una fuerza. Que la ciencia logosófica y toda su propuesta tiene perspectivas para toda la humanidad. Que, bueno, esperamos que haya podido ser de su agrado, y para los que se quedaron con quizás dudas o temas con interrogantes y cómo se estudia logosofía y demás, mencionamos la parte de que contamos con que están en las mesas información y preparación, donde tienen reuniones individuales con estudiantes más avanzados de logosofía que pueden ir orientándolos un poco más sobre qué es la fundación y esas cosas. Y después de ahí terminaríamos y daríamos un espacio a las preguntas que quizás pasamos al break final, donde está el café de los sanguchitos, y intercambiamos sobre las preguntas que quieran tener y bueno, charlamos. Eso igualmente todavía tenemos que seccionarlo bien que dice cada uno. ¿Listo? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. O sea, todavía nos falta definir un montón de cosas. Sí. muchas cosas. Sí. Esta es más la estructura principal y bueno,
pero nos falta definir más todavía, sobre todo